no se extinguió el imperio de Augusto, Marco Antonio, Marco Aurelio o Julio César. La caída del Imperio Romano marcó el final de una era y el comienzo de una nueva. El Imperio Romano, faro de poder y civilización, se derrumbó bajo una compleja interacción de presiones internas y externas. Su declive y eventual colapso tuvieron consecuencias de gran alcance, dando forma al panorama político, social y cultural de Europa. Comprender las causas y consecuencias de este evento trascendental es fundamental para comprender la trayectoria de la civilización occidental. A continuación, resumiremos las causas y consecuencias de la caída de uno de los procesos políticos más determinantes de la historia. Pero antes de seguir, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerse al día con nuestras actualizaciones. En su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde las Islas Británicas hasta el río Éufrates, abarcando un vasto territorio y pueblos diversos. Sus legiones eran famosas por su disciplina y poderío, sus leyes y administración eran modelos de eficiencia y sus logros culturales dejaron una huella imborrable en la civilización occidental. Sin embargo, bajo esta capa de poder y prosperidad, comenzaron a aparecer grietas en los cimientos del imperio. Las luchas internas, la inestabilidad económica y la corrupción política debilitaron gradualmente al imperio desde dentro. Simultáneamente, surgieron amenazas externas desde los límites del territorio romano, a medida que las tribus bárbaras, impulsadas por varios factores, ejercían una presión cada vez mayor sobre las fronteras del imperio. La convergencia de estas presiones internas y externas finalmente resultó demasiado fuerte para que incluso el poderoso Imperio Romano pudiera resistir. La economía romana, que alguna vez fue una potencia, comenzó a experimentar problemas importantes. Las guerras y la expansión constantes agotaron los recursos, lo que provocó un aumento de los impuestos y la inflación. Las redes comerciales se vieron interrumpidas por la piratería y las incursiones bárbaras, y la producción agrícola enfrentó desafíos como el agotamiento del suelo y las plagas. La brecha entre la élite adinerada y las masas empobrecidas se amplió, alimentando el malestar social y la inestabilidad. La corrupción generalizada en Roma. La corrupción política alcanzó niveles endémicos en los últimos siglos del imperio. La ambición y la codicia impulsaron muchas decisiones políticas, y los emperadores y senadores priorizaron el beneficio personal sobre el bienestar del Estado. Todo estaba en venta, desde el voto de sus ciudadanos en los procesos electorales hasta las sentencias de los jueces y los contratos de construcción de obras públicas. Las crisis de sucesión y la interferencia de la Guardia Pretoriana desestabilizaron el gobierno. Las constantes luchas de poder y la violencia política desviaron la atención y los recursos para abordar los problemas apremiantes del imperio. Las desigualdades sociales. La sociedad romana experimentó una transformación significativa. La afluencia de personas de territorios conquistados trajo nuevas costumbres, religiones e idiomas, desafiando la vida tradicional romana. El surgimiento del cristianismo erosionó los lazos religiosos tradicionales, y la élite romana buscó consuelo en el lujo, ampliando la división social. El servicio militar se volvió menos atractivo y las legiones dependían cada vez más de mercenarios extranjeros, diluyendo su lealtad a Roma. Las invasiones bárbaras. Las presiones externas aumentaron, amenazando con destrozar las fronteras del imperio. Las oleadas de migración, impulsadas por el cambio climático y los hunos, llevaron a las tribus germánicas a las fronteras del imperio. Estas tribus, en busca de nuevas tierras, ejercieron una presión cada vez mayor sobre el limes romano. Los hunos empujaron a las tribus germánicas hacia el oeste,
obligándolas a buscar refugio dentro del territorio romano. Los romanos, enfrentando la debilidad interna y los recursos agotados, lucharon por repeler a estos decididos invasores. Varias tribus germánicas poderosas emergieron como actores principales. Los visigodos, maltratados por los funcionarios romanos, se rebelaron y saquearon Roma en el año 410 después de Cristo. Los vándalos capturaron Cartago, interrumpiendo el suministro de grano del imperio. Los francos y ostrogodos establecieron reinos en la Galia e Italia, respectivamente. Estas tribus adoptaron costumbres romanas mezclando sus tradiciones con las de los conquistados. La crisis del siglo III. Este crítico período, también llamado crisis imperial y anarquía del siglo III, cambió a Roma para siempre. Fueron casi 5 décadas transcurridas entre los años 235 y 284, en las que coincidieron una crisis económica y social interior con unas altas presiones desde los pueblos más alejados de la capital imperial. El saqueo de Roma. El año 410 después de Cristo marcó un punto de inflexión en la civilización occidental. Roma, la ciudad eterna, fue saqueada por los visigodos, liderados por Alarico. Durante 3 días, los visigodos saquearon la ciudad, destrozando el aura de invencibilidad romana. El impacto psicológico resonó en todo el imperio, erosionando la fe y envalentonando a los enemigos. El saqueo de Roma aceleró el declive del imperio. Los emperadores intentaron salvar el imperio romano de Occidente que se derrumbaba. Algunos, como Aecio, mostraron astucia militar, pero las victorias resultaron efímeras. Otros, como Honorio, trasladaron la capital a Rávena, abandonando las provincias periféricas. La dependencia de los federados germánicos reforzó las defensas, pero finalmente resultó ser un arma de doble filo. Las últimas décadas estuvieron marcadas por un lento y agónico descenso hacia el colapso. A mediados del siglo V después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente se había fragmentado. La deposición de Rómulo Augulo en el año 476 después de Cristo marcó un punto final simbólico. Las tribus germánicas adoptaron prácticas romanas, mezclando culturas y dando forma a la Europa medieval. La caída del Imperio Romano de Occidente fue un proceso gradual de declive y transformación. Fue un testimonio de la compleja interacción de presiones internas y externas. El legado de Roma continuó dando forma a la civilización occidental. El derecho romano sentó las bases de los sistemas jurídicos en toda Europa. Las hazañas de la ingeniería romana influyeron en los estilos arquitectónicos durante siglos. El idioma latino evolucionó a varias lenguas romances, dando forma a la cultura europea. Los conceptos romanos de deber cívico y republicanismo inspiraron a generaciones posteriores. La caída del Imperio Romano tiene sus consecuencias. Surge una nueva Europa, el auge de los reinos medievales. La caída del Imperio Romano de Occidente creó un vacío de poder en Europa. Las tribus germánicas se establecieron como la fuerza dominante en Europa occidental. Los francos forjaron un poderoso reino en la Galia. Los visigodos establecieron un reino en España. En Gran Bretaña, los anglosajones establecieron reinos que se fusionarían en Inglaterra. Estos reinos interactuaban a través del comercio, la diplomacia y la guerra. La Iglesia Católica proporcionó continuidad y estabilidad. El surgimiento de estos reinos marcó una sociedad más descentralizada y feudal. La caída de Roma preparó el escenario para una nueva Europa, moldeada por tradiciones romanas y germánicas.
ecos del Imperio Bizancio y la preservación de la tradición romana. Mientras el Imperio Romano de Occidente se derrumbaba, el Imperio Romano de Oriente, con centro en Constantinopla, sobrevivió otros 1000 años, conocido como el Imperio Bizantino. Los bizantinos, considerándose herederos legítimos de Roma, conservaron muchos aspectos del derecho, la administración y la cultura romanos. Mantuvieron un gobierno centralizado, una burocracia sofisticada y un poderoso ejército que defendía sus fronteras contra varios enemigos, incluidos los persas, los árabes y los turcos selyúcidas. Los emperadores bizantinos, que afirmaban gobernar por derecho divino, fomentaron una vibrante cultura cortesana que combinaba las tradiciones romanas con las creencias cristianas. Los eruditos bizantinos preservaron y copiaron antiguos textos griegos y romanos, asegurando la supervivencia del conocimiento clásico durante la Edad Media. Los bizantinos desarrollaron su propio estilo artístico único, que combinaba la grandeza arquitectónica romana con la iconografía cristiana y las influencias orientales. Santa Sofía, una obra maestra de la arquitectura bizantina, fue un testimonio de la riqueza, la destreza tecnológica y la sensibilidad artística del imperio. El Imperio Bizantino, aunque a menudo se pasa por alto a la sombra de su predecesor más famoso, desempeñó un papel crucial en la configuración del curso de la historia. Sirvió como baluarte contra las incursiones orientales en Europa. Preservó el conocimiento clásico y transmitió las tradiciones romanas al mundo eslavo a través de sus esfuerzos misioneros. El legado de Roma, por lo tanto, continuó ejerciendo influencia mucho después de la caída del Imperio de Occidente, aunque transformado y adaptado por los bizantinos para adaptarlo a sus propias circunstancias únicas. El fin de una era, el amanecer de una nueva era. La caída del Imperio Romano se erige como un evento fundamental en la historia mundial. Las legiones invencibles y la brillantez cultural sucumbieron a debilidades internas y presiones externas. El imperio se fragmentó en nuevos poderes, cada uno heredando fragmentos del legado de Roma. El año 476 después de Cristo marca la deposición del último emperador romano de Occidente, cuando el emperador Rómulo Augustulo es depuesto por el rey germano Odoacro. La caída de Roma fue un proceso gradual de declive. Las semillas de su desaparición se sembraron durante siglos. La caída de Roma allanó el camino para el nacimiento de una nueva Europa. El legado perdurable, el impacto de Roma en la historia. A pesar de su caída, el Imperio Romano dejó un legado perdurable en la civilización occidental. El derecho romano sentó las bases de los sistemas jurídicos en toda Europa. Las hazañas de la ingeniería romana influyeron en la arquitectura y la planificación urbana. La lengua latina evolucionó a varias lenguas romances, dando forma a la cultura europea. La literatura romana continuó influyendo en generaciones de escritores y pensadores. Los conceptos romanos de deber cívico y republicanismo inspiraron a generaciones posteriores. La caída del Imperio Romano fue una transformación a una nueva era. Las semillas de la cultura, el derecho, la lengua y la tecnología romanas florecieron en nuevas formas. El legado romano sirve como un testimonio del poder perdurable de las ideas. Esperamos que este vídeo les haya sido útil. Si tienen algo que agregar, por favor, compártanlo con nosotros en la sección de comentarios. Y si son nuevos en nuestro canal, no olviden suscribirse.